Segunda parte de esta presentación sobre plataformas titulada El caos. ¿Qué tipos de plataformas hay? Efectivamente hay una gran variedad, un gran caos, una gran heterogeneidad de plataformas que se advierte con un indicador tan simple como el de las plataformas más visitadas, ¿no? Si bien hay una gran concentración reflejada en el diámetro de cada una de estas esferas más llamativas, advertimos ya aquí que hay muchas otras plataformas satelitales, digamos, a esas grandes empresas que, que quizás ya no nos resulten tan conocidas. Ahí tenemos a la izquierda una lista de esas plataformas y la cantidad de visitantes que tienen. Ahora lo vamos a ver en una tabla de manera más detallada, pero alcanza con que aquí veamos la heterogeneidad que va más allá de las pocas plataformas que nos resultan conocidas. Si vemos este ranking en base a las visitas mensuales en miles de millones, encontramos algunos datos que son muy previsibles, muy conocidos, que Google lidera ampliamente, que YouTube, una empresa de la misma compañía Alphabet que Google, está en el segundo lugar, que Facebook es la tercera. ¿No? Esto no resulta novedoso o sorprendente. Este cuadro merece varias reflexiones, por más que tiene un grado de simplificación importante y por más que las estimaciones son metodológicamente muy opinables, pero igual se pueden hacer algunas reflexiones. Voy a hacer 3 o 4 nada más, pero ustedes pueden hacer las propias y las podemos discutir en el espacio fijado para eso en estas clases. En primer lugar, se advierte que hay una concentración de empresas estadounidenses, ¿no? La mayoría de las que tenemos aquí son de los Estados Unidos. No obstante lo cual, hay una presencia importante tanto de China como de Rusia. Sobre todo si contrastamos esto con un ranking similar de hace 15 o 20 años, en donde el dominio estadounidense era absoluto. Aquí tenemos que se van metiendo más y más empresas de otros países, sobre todo de China y de Rusia, pero también de Japón, también de Brasil, también de República Checa, en este ranking, ¿no? En segundo lugar, hay que advertir que incluso en este ranking que tan concentrado y tan vinculado a la masividad, aparece en quinto lugar una plataforma que es no comercial. Wikipedia, que está manejada por una fundación, Wikimedia, ocupa el quinto lugar. Y esto no deja de ser notable, que en un ranking en el que se disputan los lugares más altos, las empresas capitalistas más poderosas del mundo, aparezca en quinto lugar una plataforma que no es capitalista, que no tiene fines comerciales, que no tiene fines de lucro, y que nos permite pensar otra forma de organizar las plataformas, ¿no? Como ya vamos a ver más adelante. La tercera cuestión a destacar es que la mayoría de las plataformas, casi todas las plataformas que tenemos aquí, son de acceso libre, no pago. ¿Por qué? Porque por los rasgos que vimos de las plataformas, para obtener masividad en general, las más visitadas son aquellas que no obligan a pagar a quienes las utilizan. Sin embargo, encontramos a Netflix en el puesto 17, que sí tiene un esquema de pago, ¿no? Entonces vemos ahí otra divergencia. Tenemos las plataformas capitalistas con fines de lucro, etcétera, cuya modalidad de negocios está asociada al acceso libre, al acceso no pago, pero hay al menos dos situaciones distintas. Por un lado,
Wikipedia, que es una plataforma no capitalista, y por otro, Netflix, una que es capitalista con acceso pago, ¿no? En cuarto y último lugar, un señalamiento que es muy obvio, pero que sin embargo no se hace en general en los papers académicos y en los trabajos que se suelen consultar sobre estos temas, que es la presencia de los sitios de pornografía, ¿no? Tenemos en el puesto 8, 10, 13 y 26 de este top 30 a plataformas de pornografía. Se dice usualmente que hay una buena cantidad, una buena proporción de los contenidos que circulan en Internet que son material pornográfico. Bueno, acá tenemos un elemento. Esos sitios tienen el mismo modelo de negocios que YouTube, son asimilables en algún sentido, pero eh, resulta igual importante mencionar esa modalidad porque es un tipo de contenido que evidentemente da lugar a esquemas de negocios bastante masivos, que sin embargo no es usualmente señalada. Bueno, ¿qué hacemos con esta heterogeneidad? No solo con los 30 primeros, sino con los cientos y miles de plataformas que están en Internet y que no hemos visto aquí, que son importantes para entender una economía de plataformas, para entender esta etapa del capitalismo. Permítanme hacer un pequeño desvío teórico-metodológico que refiere a la importancia de tener tipologías. Toda la ciencia social, es decir, la sociología, la economía, la antropología, la ciencia política, todas las ciencias sociales necesitan de un modo u otro de tipologías para estudiar los fenómenos sociales. No accedemos a los fenómenos de manera directa, sino mediante conceptos. Esos conceptos son formas de tipologizar, son formas de tomar la heterogeneidad infinita de lo real y tamizarla y jerarquizarla y organizarla a través de un conjunto de herramientas teóricas, ¿no? Entonces, las tipologías, los conceptos, definen los lentes con los que miramos los fenómenos. Consecuentemente, no hay tipologías neutrales. Todas tienen algún sesgo, alguna preferencia política e ideológica, alguna preferencia teórica, iluminan algunos aspectos y dejan oscuras otros, priorizan algunos temas y opacan algunos otros. Sin embargo, eso no quiere decir que dé todo lo mismo, ¿no? Que todas las tipologías sean iguales, no caigamos en un relativismo posmoderno. Algunas tipologías son más o menos coherentes, otras no. La tipología puede ser un poco más coherente o un poco más incoherente. Y para eso hay algunos requisitos básicos que hay que tratar de tener. Y más o menos consensuados en las distintas ciencias sociales. Por un lado, tratar de que las categorías de esas tipologías sean mutuamente excluyentes, es decir, que si dividimos, por ejemplo, a las personas entre pobres y no pobres, bueno, esa tipología es mutuamente excluyente si no puede haber una persona tal que sea caratulada a la vez como pobre y como no pobre, ¿no? Abarcar todo el universo, bueno, necesitamos que todas las personas sean o pobres o no pobres, que no pueda suceder que una persona no esté comprendida por alguna de las categorías que ha establecido esta tipología, ¿no? Eso es abarcar todo el universo. Tiene que haber una definición clara de cada uno de los tipos, cada una de las categorías que se incluye en esta tipologización. También es importante conocer la finalidad, o sea, para qué se hace esa tipología, para qué nos va a ser útil y, no menos importante, el marco teórico en el que se inserta. Porque todas las tipologías están vinculadas a una forma de mirar el mundo, a una ideología, a un marco teórico. No hay tipologías correctas o incorrectas, ¿no? Hay tipologías que se imponen por la fuerza, se ponen de moda, hay conceptos que están financiados por organismos multilaterales de créditos, hay otros que son excluidos porque quizás alumbran zonas sin coma, pero
todos están vinculados a determinadas formas de mirar el mundo. Entonces es bueno que las tipologías que utilicemos sean coherentes, sean consistentes con aquellas formas de mirar el mundo, con aquellas ideologías, con aquellas perspectivas teóricas que nos interesan. Quiero decir, un fenómeno que se ve bastante y que me gustaría señalar y tratar de alertarlas sobre esto, es que muchas veces gente que tiene una ideología determinada, por ejemplo, de izquierda, utiliza categorías y conceptos que le vienen de algún paper, de algún libro y demás, que son, por ejemplo, de derecha, y que los utilizan de modo completamente acrítico, pensando que, bueno, es lo correcto, esta es la forma de mirar el mundo que se utiliza, estándar, y que como eh, es lo más aplicado, entonces es neutral, entonces uno puede ponerle la ideología que quiere. Bueno, no funciona así lamentablemente. Si utilizamos marcos teóricos de determinada ideología y queremos utilizarlos para fines de otra ideología, lo más posible es que eso termine saliendo mal, que eso, si no hicimos la operación crítica necesaria, que lo que ocurra sea que terminemos reproduciendo una visión del mundo, una ideología y unos datos que son contrarios a aquello que conscientemente queríamos defender. Pero bueno, cierro este paréntesis metodológico y vuelvo a las plataformas. ¿Qué pasa en nuestro caso? Bueno, hay finalidades muy distintas para las cuales podemos tipologizar las plataformas, tratar de organizar este caos de plataformas. Puede ser que querramos ver qué plataformas nos ayudan a entender lo que pasa con la dinámica del empleo en una sociedad dada, qué pasa con la cultura, qué pasa en términos de impositivos, ¿no? Tratar de dividir las plataformas en función de cómo resultan en términos del cobro, del pago de impuestos, pero también podemos querer analizarlas en función de la circulación de afectos que generan, cuáles movilizan y de qué modo determinadas formas de vincularse. En fin, hay una amplia variedad de temas, de miradas que podemos tener con las plataformas que resultan en tipologías divergentes. Pero incluso aún si decidimos priorizar la economía, hay un texto muy bueno de la OCDE de 2019 que aún priorizando la economía divide, por ejemplo, entre estas dicotomías, ¿no? Entre si son plataformas para concertar a distintos actores, matchmaking platforms, digamos, plataformas para hacer el macheo entre diversos actores, versus las de publicidad. ¿Qué problema tiene esta dicotomía? Y bueno, que por lo pronto no son mutuamente excluyentes las categorías, porque hay plataformas que funcionan para vincular actores. Las más típicas, que las que a uno le vienen a la mente enseguida, son las de dating, digamos, las de citas, que a la vez son plataformas con publicidad, con lo cual no sabríamos dónde clasificarlas. En segundo lugar, hay algunas vinculadas a transacciones, es decir, al comercio de bienes que ya existen, versus otras que están vinculadas a la innovación, a la producción de nuevos bienes. Una segunda tipologización. Una tercera que refiere a la magnitud, digamos, de la plataforma, al nivel de agregación. Hay algunas plataformas simples, que son las que conocemos en general, pero también hay constelaciones de plataformas como las de Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, constelaciones de plataformas, y superplataformas como QQ, una empresa que concentra una amplia gama de plataformas, ¿no? Entonces, también podríamos tipologizarlas de ese modo, aunque ahí nos perderíamos algunas especificidades que están dentro de las enorme cantidad de plataformas que están solas, de las stand-alone platforms. Se trata entonces de que nos permita la tipologización alumbrar, priorizar, destacar aquellas variables que son más importantes en el análisis que queremos hacer. Entonces, a la vez aparece este problema de que las plataformas tienen difícilmente un carácter mutuamente excluyente y difícilmente una tipología pueda ser completamente abarcativa, puede abarcar todo el universo. Y eso por un lado porque varias plataformas abarcan varios bienes y servicios,
y a la vez diversos modelos de negocios como Amazon. Es decir, es difícil domesticarlas en una categoría, en un tipo, porque ocupan zonas muy amplias, tienen a su vez diversas plataformas, son superplataformas o con constelaciones de plataformas, entonces es difícil reducirlas a, a un tipo. Y a la vez aparece la dificultad adicional de que en términos dinámicos las plataformas modifican muy rápidamente los productos y servicios que ofrecen y sus esquemas de negocios, con lo cual van mutando todo el tiempo. Quizás la podemos ubicar en una categoría hoy, pero de acá a 6 meses, un año, se ha movido y esta tipología que hemos con mucho esfuerzo construido ya no sea útil, ¿no? Entonces, tenemos planteado tanto la necesidad de estructurar tipologías, de utilizar conceptos para poder aprender esa heterogeneidad tan masiva de las plataformas y a la vez las dificultades para clasificarlas. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, primero veamos qué hicieron otros autores. Voy a mencionar solo dos plataformas, perdón, no solo dos plataformas, vamos a mencionar muchísimas, pero solo dos clasificaciones que trataron de lidiar con esto. Una muy simple y otra muy detallada. La muy simple es la de Zizek, del texto de Capitalismo de Plataformas que ustedes tienen para leer, que distingue 5 tipos de plataformas: publicitarias como Google o Facebook, es decir, que su modelo de negocios depende de la publicidad; otras que venden servicios en la nube, como Amazon Web Services; plataformas industriales, como la de General Electric o Siemens; las de productos como Spotify, que venden el acceso a determinado bien; plataformas austeras o lean platforms como Airbnb, Uber, Globo, Rappi, asociadas al trabajo, ¿no? Pero plataformas que tienen pocos bienes de su propiedad. No voy a desarrollar estas plataformas porque están explicadas con mucha claridad en el texto de Zizek y que es muy, muy simple. Lo que quiero señalarles es que aún este esfuerzo, que es muy valioso, tiene algunas limitaciones desde nuestra perspectiva. Por un lado, que no contempla las plataformas sin fines de lucro, ¿no? Solo se enfoca en las capitalistas. Por otro lado, no están definidas con mucha claridad las variables sobre las que se construye la tipología. Y después que hay muchas que no pueden reducirse a esas categorías. Muchas plataformas no entran con claridad en esta distinción, es decir, no se cubre todo el universo de manera exhaustiva, ¿no? Otro tipo de abordaje es el que ofrece este texto de la OCDE de 2019, que presenta más de 20 categorías. Yo se las voy a reducir, igual creo que van a haber como 20, pero igual había más antes, así que aunque sea un poco detallado, les juro que es menos detallado que lo que pueden encontrar en el texto. Hay un primer grupo que son las de distintos tipos de plataformas vinculadas a la publicidad, ¿no? Esto se parece un poquito a un desagregado de una de las categorías de Zizek, las que son de contenido vinculado a la publicidad, las que son de mensajería asociada a la publicidad, las que son de motores de búsqueda asociados a la publicidad. Esto es conocido, no hay nada muy novedoso, nada más un desagregado. En segundo lugar tenemos las de, aquí le llamamos de redes sociales o de social media, que también están un poco asociadas a la publicidad en general, no necesariamente, pero tienden a estar asociadas a la publicidad. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué no vincularlas con las anteriores? Bueno, porque esto más bien es una enumeración. Aparecen después las de citas, ¿no? Que pueden estar más o menos vinculadas a la publicidad, en realidad tienen modelos freemium, ¿no? Que tienen partes gratuitas, partes pagas, es un poco más complejo. Luego aparece todo este grupo de las que yo llamaría vinculadas al trabajo, pero bueno, la OCDE le llama a unas específicamente Jobs Platforms, mientras que a otras le llama de transporte o de delivery. Uno creería que las de transporte y las de delivery también son de trabajo, pero bueno, hay alguna especificidad en cada una que, por lo cual prefieren enumerarlas de modo independiente. Después tenemos las de game, las de juegos, ¿no?
como Twitch, por ejemplo, que tiene una especificidad vinculada al video, a la transmisión de los juegos, las superplataformas que mencionábamos antes, como WeChat o QQ, que concentran una enorme variedad de plataformas. Después tenemos las dos últimas de este grupito, están un poco asociadas, están vinculadas a los viajes, como Airbnb, o las de viajes, ¿no? Como Booking. Tienen algunas, por supuesto, particularidades, pero están asociadas a esta idea de viajar a otras ciudades, otros lugares del mundo. Después tenemos las tiendas, las App Stores, que son un grupo en sí mismo. Y después tenemos varias clasificadas en relación a si quien produce es consumidor o un negocio, y quien consume, quien está del otro lado, digamos, de la plataforma, es consumidor o es un negocio. De cualquier forma, esta clasificación, que es consumers to consumers, business to business, etcétera, business to consumers, igual es un poco opinable también, porque fíjense que en la primera C2C tenemos a Mercado Libre, como que Mercado Libre es intermedia entre consumidores, pero también tenemos negocios, ¿no? Puede ser business to consumers en muchos casos, hay grandes empresas que venden a través de Mercado Libre. Entonces ahí tenemos esa forma de clasificar, que de vuelta no es del todo excluyente con las anteriores, pero tenemos ahí un grupo donde el acento está puesto en clasificar actores, en ver dónde están los comercios y dónde están los consumidores. Luego tenemos la de las fintech, digamos, las finanzas tecnológicas, como un grupo específico, creciente y muy, muy poderoso. Y después tenemos otro grupito más donde tenemos las aplicaciones de mapas separadas. Uno las podría asimilar a un grupo anterior, pero aquí aparecen separadas. Las de literatura online, los repositorios. Bueno, los repositorios académicos están un poco, ¿no?, asociados a la literatura online. Pero en líneas generales, fíjense que aún con la relativa simplificación que traté de hacer de este grupo, en esta versión descriptiva tenemos demasiadas plataformas y no tenemos un orden suficientemente claro, ¿no? E incluso siendo tan desagregado, tampoco es eh, mutuamente excluyente, exhaustivo, tampoco parece resolver la necesidad de tipologizar las plataformas de un modo relativamente simple y claro. Entonces, en este marco, y en relación a los conceptos que vimos en otras presentaciones, en otras clases, en otros temas de este seminario, querría hacerles una propuesta para pensar cómo organizar a las plataformas. Lo primero es preguntarse si tienen fines de lucro. Una variable crucial desde una perspectiva interesada en analizar cómo funciona el capitalismo, es si se trata de plataformas capitalistas o de plataformas no capitalistas, ¿no? Esa es una distinción que no puede ser soslayada. Y en segundo lugar, la distinción respecto de a qué cosa ofrece acceso la plataforma en cuestión. No sé si lo están escuchando, pero justo se puso a utilizar el taladro un vecino. Entonces va a entrar un poco de ruido en este video. Espero que sea breve. No es algo que suceda habitualmente. Bueno, ¿a qué cosa ofrece acceso cada plataforma? Por un lado puede ser que ofrezca acceso a bienes, distintos tipos de bienes, bienes informacionales, bienes industriales, bienes para venta, bienes para alquiler, etc. Pero por un lado puede ofrecer el acceso a bienes. En segundo lugar, a vínculos, es decir, al contacto con otras personas, a la comunicación con esas otras personas. Y en tercer lugar, a trabajo. Las plataformas pueden intermediar para
ofrecer el acceso a trabajadores y a los trabajadores ofrecerles el acceso a la demanda de ese trabajo y al dinero que esperan recibir en contraprestación por su actividad laboral. Bueno, esta distinción entre plataformas capitalistas y no capitalistas es muy usual. La habíamos usado o van a ver que la uso en distintos temas y mucha gente así lo hace. En cambio, la distinción respecto de bienes, vínculos y trabajo es algo que estoy proponiendo en este PowerPoint y a la vez estoy tratando de escribir en algún artículo, pero es algo que no vi en otros trabajos, al menos de este modo, así que es algo que les propongo, digamos, discutir o intercambiar, veamos qué tan útil es, porque surge de un esfuerzo por tratar de simplificar, de ordenar, de sistematizar esta diversidad de las plataformas. Entonces, combinando estas dos variables tendríamos plataformas, o sea, esos 6 espacios, ¿no? Plataformas capitalistas de bienes, vínculos y trabajo y plataformas no capitalistas de bienes, vínculos y trabajo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ejemplos? Hay muchos ejemplos, hay pocos en cada caso, etc. Bueno, ahora vamos a discutir eso. Pero me parece que antes vamos a hacer un pequeño rodeo. Uy, me apareció repetido 2 veces esto mismo. Disculpen. Antes vamos a hacer un pequeño rodeo que es una advertencia. Una advertencia que me parece muy importante para esta presentación y para muchas otras. Cuando se dice capitalista y no capitalista, muchas veces hay un conjunto de situaciones que suelen asimilarse a las plataformas no capitalistas, ¿no? Pero acá quisiera que distingamos, o les propongo algunos criterios para distinguir, 4 cuestiones. Con fines de lucro y sin fines de lucro, eso nos habla de si son plataformas capitalistas o no capitalistas. ¿Hay una empresa cuyo objetivo es ganar plata o no lo hay? O hay alguna otra cosa cuyo objetivo no es ganar plata, ¿no? Esa es la distinción que nos interesa, es la que voy a utilizar cuando me refiera a capitalistas y no capitalistas, cuando me refiera a con fines de lucro o sin fines de lucro. Lo tienen en la columna de la derecha en naranja, en algunos ejemplos que ahora vamos a ver. Hay otra cosa que es si son empresas, si son plataformas comerciales o no comerciales. Comerciales suele coincidir con capitalistas, pero no necesariamente, no en todos los casos. Ya vamos a ver ahora en cuáles y en cuáles no. En tercer lugar, abierto y cerrado. Y en cuarto lugar, gratuito versus pago. Estas dos últimas cuestiones suelen confundirse muchísimo, muchísimo con capitalista y no capitalista y son bien distintas. Abierto versus cerrado. Abierto suele referir a que algo tenga posibilidades de ser modificado, posibilidades de que su código, su software, sea código abierto y pueda modificarse, pueda replicarse, etc. Cerrado lo opuesto, pero abierto no quiere decir no capitalista. Hay numerosas, masivas modalidades de software libre, de código abierto, que son controladas, generadas por empresas capitalistas. A su vez, código cerrado no quiere decir que sea capitalista. Hay formas de plataforma con código cerrado que pueden no ser capitalistas, aunque no sea lo más común. Y luego gratuito y pago. Muy importante, está lleno de modalidades de plataformas de acceso gratuito, como por ejemplo YouTube, que son empresas con fines de lucro, que son capitalistas. Y al revés, puede ser que sea pago, pero que no sean capitalistas, porque esa recaudación es para distribuir entre los trabajadores, las trabajadoras, etc., ¿no? Entonces, miren todo esto con un ejemplo que en estos días de pandemia todos y todas deben conocer. Las plataformas de comunicación que utilizamos. Zoom es la plataforma capitalista en algún sentido tradicional. ¿Es gratis? Bueno, en realidad sí hay una modalidad gratuita, ¿no? Pero limitada. Pero en principio hagamos de cuenta que utilizamos la modalidad paga. En ese caso no es gratis, es abierta, no, es comercial, sí, es una empresa con fines de lucro, sí. Bueno, en general la gente tiende a asumir esto, que Zoom ocurre de ese modo. En cambio, Google Meet es gratis, sí. Todas las opciones, o la mayoría de las opciones de Google Meet son gratuitas, podés estar más de 40 minutos con distintas personas, qué sé yo. ¿Es abierta? No, no es abierta. Es comercial, sí que lo es, y por supuesto que depende de una empresa con fines de lucro.
Pero en general acá no hay mucho lío, como Google es una empresa muy conocida, todo el mundo sabe que Google Meet es una empresa por más que sea gratuita, ¿no? No se arma mucho lío con esto, pero sí hay más confusión con Jitsi. Jitsi es de código abierto, a diferencia de las anteriores, es abierta, es gratis utilizarla, pero, acá viene la cuestión crucial, es comercial. Jitsi está controlada, fue generada por una empresa con fines de lucro. Jitsi no es no capitalista. En realidad la empresa que la controla a Jitsi, ¿no? Jitsi es una plataforma, pero uno puede armar una plataforma en base a Jitsi que no lo sea, que no sea capitalista, pero en principio se creó con fines de lucro, abierta y gratuita, pero con fines de lucro. Esto puede resultar sorprendente, merece unas reflexiones que en una clase específica sobre una esfera pública digital habremos visto, o verán, etcétera, donde discutimos un poco más en profundidad estas cosas, pero por ahora alcanza con que podamos distinguir estas cinco cuestiones que tienen aquí y las 4 variables que tienen ahí arriba. Otro elemento importante es el de las plataformas cooperativas, por ejemplo, Meet.coop, menos conocida, da servicios de comunicación, ¿es gratis? No, la cooperativa les cobra. ¿Es comercial? Sí, la cooperativa es comercial. Busca vender servicios para ganar plata para que cobren sus trabajadores. ¿Es abierta? Sí, en este caso es con código abierto. ¿Es una empresa con fines de lucro? No, no lo es. El fin de la cooperativa no es lucrar, es distribuir entre sus trabajadores y trabajadoras aquello que se obtiene y una serie de fines más, ideológicos, valorativos, etc. Pero fíjense que este es el caso inverso al de Jitsi, es otra confusión. Es que puede ser comercial, puede ser abierta, perdón, puede ser paga e igual no ser una empresa con fines de lucro. Bueno, finalmente tenemos Lumio, muy poco conocida. Confieso, yo no la conocía hasta esta presentación, hasta la investigación previa a esta investigación, que es gratuita, es abierta, no es comercial y no es con fines de lucro, es decir, no es una empresa capitalista en el sentido más estricto, está en el extremo opuesto, digamos, del caso de Zoom. Entonces, como señalamiento para esta clase, para este tema de las plataformas, y en general en relación a temas de Internet y tecnologías digitales, distingamos estas cuestiones. Fines de lucro, de comerciales no comerciales, de abierto cerrado, de gratuito y pago. Bueno, dicho esto, podemos pasar ahora a discutir las plataformas capitalistas. En realidad vamos a hacer un pequeño corte porque es un buen momento para esperar que frene el taladro de aquí al lado.